¿Cuántas veces has intentado cambiar y terminas cayendo en los mismos hábitos que consumen tu energía, tu tiempo y hasta tus sueños? Este no es un texto para distraerte, es un llamado directo, porque ya no tienes excusas. Aquí descubrirás que tu pereza no es lo que eres, sino un simple programa que puede romperse. Vas a aprender a dejar atrás la culpa de postergar y a avanzar incluso cuando no tengas ganas. No se trata de motivación, sino de decisión. Si lees esto como si tu vida dependiera de cada palabra, despertarás. Hoy empieza tu transformación, paso a paso, un 1% a la vez. El primer enemigo, el hábito que te roba la vida. Muchas veces no nos damos cuenta de que estamos muriendo en vida, no porque el corazón se detenga, sino porque el alma se rinde en silencio, día tras día. No hay gritos, no hay drama. Solo se entrega con cada promesa que se posterga, con cada mañana empiezo que nunca llega. Yo lo viví. Enterré sueños bajo la comodidad de la procrastinación, creyendo que el tiempo me esperaría. Pero cada acción aplazada, cada decisión evitada, se iba grabando en mi mente como un mandato: no soy capaz. Y eso, poco a poco, se convierte en tu identidad. Una tarde me encontré en la cocina, frente a una taza de café frío, con papeles apilados, ideas a medio escribir y grabaciones de sueños que nunca escuché de nuevo. Fue en ese instante, en medio del silencio, que entendí que no era el cansancio lo que me detenía, sino el miedo. Miedo a fallar, a empezar y no acabar, a descubrir que quizás no tenía lo suficiente. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido el peso de saber que puedes lograr algo grande, pero te asfixia la duda de si valdrá la pena o si sabrás cómo hacerlo? La postergación es un veneno disfrazado de calma. Esa voz que susurra: espera, no es el momento, necesitas más tiempo, más energía, más recursos. Mentira. Lo digo con la voz temblando por los años que creí en eso. Porque como dijo Hill, los hombres no fracasan por falta de talento, sino por no decidir de manera constante. El problema es que nadie te enseña a decidir por ti mismo. Nadie te dice que esa acción mínima, que parece ridícula, es el verdadero inicio de tu libertad. Yo pensaba que lo que necesitaba era motivación. Estaba equivocado. No se necesita motivación. Se necesita cansarse de seguir siendo alguien que no quiere ser. Se necesita quedarse sin excusas hasta que no te quede más remedio que moverte. Porque llega un punto en que ya no sirven más videos, más libros ni más consejos. Solo quedas tú frente al hábito que te consume. Y no es ignorancia. Es abandono personal. El día que dejé de buscar inspiración y simplemente actué, empecé a sanar. A veces solo escribía una línea, a veces abría el documento y lo cerraba. No lo hacía por el resultado, sino porque estaba cansado de ser el soñador que nunca ejecuta. Así, paso a paso, una página se convirtió en 2. Una idea en un proyecto. El miedo siguió ahí, pero ya no estaba al frente, sino caminando detrás. El primer paso no es escribir el libro, ni abrir el negocio, ni conseguir el cuerpo perfecto. El primer paso es enseñarle a tu mente que obedeces a tu alma, no a la comodidad. El verdadero crecimiento empieza cuando cumples lo que prometiste hacer, aunque no tengas ganas, aunque nadie lo aplauda, aunque nadie lo vea. En ese silencio contigo mismo nace tu nueva identidad, una que no negocia con excusas. Leí alguna vez que los grandes no se construyen en medio de aplausos, sino en la soledad de la disciplina. Y lo repetí tantas veces que terminó siendo mi credo. Porque entendí que lo extraordinario no surge del talento, sino de la repetición diaria de lo que otros llaman aburrido. Ahí empieza tu libertad. No cuando haces lo grande, sino cuando cumples lo pequeño. ¿Quieres cambiar tu vida? Empieza cambiando tu relación con tu palabra. Cada vez que dices, mañana lo hago, y no lo cumples, no solo pierdes tiempo, le enseñas a tu mente que tu palabra no tiene valor. Y si tú mismo no te crees, ¿quién lo hará? No puedes construir confianza rompiendo compromisos contigo mismo. Napoleón Hill decía que la decisión es el puente entre el deseo y el logro. Pero no cualquier decisión, sino aquella que no se negocia con las emociones pasajeras, la que permanece incluso cuando no ves resultados. Y ese fue mi mayor aprendizaje, seguir avanzando sin garantías. Porque el verdadero cambio no llega acompañado de aplausos, sino de dudas, de noches interminables y de días en los que todo dentro de ti quiere rendirse. Y aún así sigues. No porque sea sencillo, sino porque ya no toleras volver a ser quien eras. La vida no te quita nada, eres tú quien se roba a sí mismo cuando dejas que el miedo maneje tu agenda, cuando la pereza tiene más poder que tus sueños, cuando aceptas menos de lo que sabes que mereces. La procrastinación no es aplazar tareas, es posponer tu propia evolución. Es mirar tu reflejo y saber que sigues siendo el mismo que dice, algún día.
Es vivir con planes que nunca salen de tu mente. Y eso mata lento, mucho más lento que cualquier enfermedad. Pero hay un camino, sin trucos ni magia, y se llama constancia, se llama 1%. No necesitas transformar toda tu vida hoy. Basta con una acción pequeña que te acerque a quien quieres ser. ¿Quieres escribir? Haz una línea. ¿Quieres emprender? Avanza una idea. ¿Quieres sanar? Empieza a hablar contigo. Lo pequeño no es insignificante, es el lenguaje que entiende tu mente cuando aún no confía en ti. Si lo repites, ella empieza a creer. Y cuando tu mente cree, lo demás cambia. No se trata de grandes logros, sino de recuperar la dignidad interior, de poder mirarte al espejo y decir, hoy fui coherente con lo que quiero. Eso que parece tan poco, en realidad lo es todo. Porque cuando recuperas tu palabra, recuperas tu poder. Y cuando tienes poder sobre ti mismo, nada ni nadie puede detenerte. Este mensaje no es solo para informarte, es para sacudirte, para que decidas que ni un día más vas a traicionarte. Levántate, no con rabia, sino con hambre. Hambre de respeto propio, de dejar huella, de no morir con tus talentos dormidos. Convierte tu rutina en tu revolución. Haz que cada minuto sea una revancha contra la pereza, contra el miedo, contra todo lo que un día te hizo sentir incapaz. Segundo punto, tú no eres flojo, fuiste programado para fallar. No es pereza, nunca lo fue. Aunque lo hayas repetido 1000 veces, aunque lo hayas creído cuando te comparaste con otros que parecían tener más energía, más voluntad o más disciplina. Aunque te hayas sentido avergonzado por no levantarte temprano, por abandonar proyectos a medias o por no ser constante. No es flojera, es un sistema de creencias que se instaló en ti. Es una cadena invisible hecha de frases heredadas y hábitos que adoptaste sin cuestionar. Nadie nace rindiéndose, nos enseñan a hacerlo con sutileza, no te ilusiones tanto, eso no es para ti, sé realista, ya es tarde para cambiar. Y tragamos esas frases como si fueran verdades, sin darnos cuenta de que cada palabra moldea nuestra jaula mental. Primero se forma el pensamiento, luego el hábito, después el carácter, y con él, tu destino. Hoy sigues repitiendo patrones que nunca elegiste. Evitas el esfuerzo, no porque seas débil, sino porque te condicionaron a evitar el dolor. Y eso es lo que más duele, sentirte atrapado en una versión de ti mismo que sabes que no es la definitiva, pero sin saber cómo salir de ella. Yo también pensé que era perezoso. Me lo dijeron tantas veces que terminé creyéndolo. Cada vez que abandonaba algo, reforzaba la creencia. Cada vez que empezaba con fuerza y me apagaba en la mitad, me decía, ves, no estás hecho para esto. Y sin notarlo, estaba entrenando a mi mente para rendirse cada vez más rápido. Me convertí en un experto en abandonar, y me odiaba por eso. Hasta que entendí que ese odio era parte del mismo sistema. Porque si crees que estás roto, no luchas. Si piensas que eres flojo por naturaleza, no te cuestionas, solo te resignas. Pero dentro de mí había una voz que no se apagaba, una voz que me recordaba, tú no eres esto. No naciste para vivir pequeño. Entonces recordé lo que Gil enseñaba sobre la autosugestión, la mente acepta cualquier idea que repitas con suficiente emoción. Comprendí que no fallaba por falta de fuerza, sino por exceso de programación equivocada. Actuaba desde una identidad prestada, desde creencias que me entrenaron a dudar de mí. Pero si había sido entrenado para fracasar, también podía entrenarme para ganar. Esa idea lo cambió todo. No fue rápido, no fue fácil, pero fue decisivo. Empecé a cuestionar cada pensamiento que me limitaba. Observé cómo hablaba de mí, cómo me justificaba, cómo usaba frases como, soy distraído, me cuesta enfocarme, no soy constante. ¿De dónde salieron esas ideas? ¿Quién me convenció de que eran verdad? ¿Por qué sigo repitiéndolas? No fue sencillo, porque cuando llevas años cargando piedras en los bolsillos, olvidas lo que es sentirte ligero. Pero ahí fue cuando comencé. No cambiando todo de golpe, sino identificando mis códigos internos y reprogramándolos. Empecé a escribir afirmaciones que al inicio sonaban como mentiras porque no las creía, soy disciplinado. Termino lo que empiezo. Mi mente trabaja a mi favor. Al principio dolía repetirlas, pero con el tiempo dejaron de ser falsas. Descubrí que no se trata de que sea verdad desde el día 1, sino de volverlo real a través de la repetición.
Es como aprender a caminar o escribir tu nombre, al inicio no sabías, pero repetiste hasta que se volvió parte de ti. ¿Por qué con la mente habría de ser distinto? El problema es que esperas sentirte motivado antes de actuar, y la mente no funciona así. Primero actúas, y luego llega la emoción. El sistema educativo nunca nos enseñó a entrenar la voluntad, solo a obedecer instrucciones. Por eso muchos confunden rutina con castigo. Pero en realidad, la rutina es un lenguaje secreto que le comunica al cerebro, esto es importante. Y si lo haces cada día, la mente se adapta, se moldea, se transforma. Hoy sé que no soy flojo, y tú tampoco lo eres. Lo que ocurre es que estás atrapado en una historia que no es tuya. Mientras no la desafíes, seguirás creyendo que hay algo roto en ti. Pero no hay nada roto. Solo existen rutas mal escritas que necesitan ser borradas y reemplazadas. Tu mente es como un terreno, si siembras resignación, eso crecerá. Pero si plantas disciplina, aunque al inicio no veas frutos, tu jardín terminará siendo otro. ¿Sabes cómo comienza? Cumpliendo lo que dijiste que harías, aunque sea por 5 minutos. No por el resultado inmediato, sino porque ese gesto pequeño y constante es un acto de rebelión contra tu antiguo yo. Es una declaración de que ahora tú eliges, que ya no vas a vivir atado al pasado, que estás construyendo paso a paso una mente que coopera contigo en vez de sabotearte. Eso es realmente educar la mente, volverla tu aliada, dejar de temerle, comprender sus trampas y redirigirla. No puedes apagarla, pero sí puedes enseñarle nuevas rutas. Ese es el inicio de tu liberación. Nadie vendrá a salvarte ni a reprogramarte, el único capaz de hacerlo eres tú. Y no tienes que hacerlo todo en un solo día. Basta con empezar. Porque cada acción repetida graba un mensaje en tu subconsciente. Si lo sostienes el tiempo suficiente, llegará el momento en que ya no tengas que forzarte, será natural, como lavarte los dientes o respirar. Tu mente entenderá que el mando lo tienes tú, y en ese instante, todo cambia. No se trata de tener fuerza infinita, sino de entender cómo funciona el sistema y usarlo a tu favor. Se trata de salir del modo automático y dejar de vivir como si tus pensamientos fueran órdenes absolutas. Porque si algo aprendí, es que la mente sin dirección puede destruirte, pero entrenada puede llevarte a donde quieras. Cada hábito nace en lo invisible, en la programación interna. Hoy tienes la llave para reescribir tu código. No estás roto, no estás perdido, solo estabas en pausa. Y tienes el poder de reiniciar. Eso ya no te lo quita nadie. Tercer punto, la excusa perfecta. Como tu mente se convierte en tu enemiga. Hubo un día que nunca quiero olvidar. No porque haya sido especial, sino precisamente porque parecía insignificante, como uno más de tantos. Me desperté tarde, miré el reloj y me dije que había dormido mal, que no era buen momento, que mañana estaría mejor. Me preparé un café, vi un video, revisé redes y miré de reojo la lista de tareas que había escrito con entusiasmo la noche anterior. Otra vez me mentí. Me dije que necesitaba descansar un poco más, que no tenía la cabeza clara, que era mejor esperar a estar más inspirado. Y entonces sucedió, mi mente me ofreció una excusa perfecta, disfrazada de lógica y de autocuidado. No pasa nada si hoy no lo haces. Y le creí. Lo mismo de siempre. Pero lo que no entendía en aquel entonces era que una mente sin entrenamiento no es tu amiga. Es tu carcelera, tu saboteadora silenciosa, tu cómplice en abandonar lo que amas. Porque el pensamiento más peligroso no es, no puedo, sino, tengo una buena razón para no hacerlo. Las excusas rara vez se presentan como mentiras. Se disfrazan de sensatez, de protección, de autocuidado. Por eso son tan difíciles de vencer, porque no parecen enemigos, parecen refugios. Pero en realidad, te están robando la vida. Leí alguna vez que todo progreso empieza cuando dejas de ponerte excusas. Al inicio me sonó injusto, hasta cruel, porque pensaba, ¿cómo no voy a tener razones válidas para sentirme cansado, herido o abrumado? Pero después entendí que no se trata de negar tu dolor, sino de no permitir que ese dolor decida por ti. Se trata de aceptar que sí, tal vez hoy duele, pero aún así puedes moverte. Aunque sea un paso, aunque sea temblando. Porque si cada dolor se convierte en justificación para no actuar, entonces nunca harás nada significativo, porque siempre habrá algo que duela. La mente,
cuando no está alineada con tus objetivos, se convierte en experta en negociar con tus miedos. Es brillante para convencerte de que no estás listo, de que hoy no es el momento, de que mañana será mejor. Pero mañana no es garantía, es solo un espejismo. Lo sabes porque cuántas veces te has prometido, mañana sí empiezo, y al llegar el día repites la misma historia. El verdadero obstáculo no está afuera, está en ese guión silencioso que repites cada día, esa voz que susurra, todavía me falta algo para comenzar. Y si esperas a tenerlo todo claro, jamás empezarás. Yo mismo fui mi peor saboteador. Y lo digo sin odio, solo con honestidad. Viendo hacia atrás me doy cuenta de cuántas veces me detuve a mí mismo. No fue falta de tiempo, ni el entorno, ni las circunstancias. Fui yo creyendo que debía estar en condiciones perfectas para merecer avanzar. Pero la perfección no existe, solo existe la decisión. Y cada día sin decidir, la mente gana terreno. Si tú no tomas el control, ella lo toma por ti, con la suavidad engañosa de una madre tóxica, te protege mientras te destruye, te acaricia mientras te encierra. Empecé a cambiar cuando descubrí el propósito oculto de las excusas, protegerme del fracaso. No temía al trabajo ni al cansancio, lo que temía de verdad era intentarlo y descubrir que no era suficiente. Por eso me escondía tras razones lógicas. Mientras no lo intentara, podía conservar la fantasía de que algún día lo haría. Pero esa ilusión era también una prisión, porque el potencial sin acción no vale nada. Es humo que adormece, pero no llena. Ahí comprendí algo clave, la mente aprende de tus actos, no de tus intenciones. No distingue entre lo que dices y lo que haces, pero sí registra lo que repites. Si una y otra vez prometes empezar y no cumples, tu mente aprende a no tomarte en serio. Y ese es el momento más oscuro, cuando ni tú mismo crees en tu palabra. Porque si no cumples contigo, ¿cómo vas a confiar en ti? Así que empecé con lo más básico, dejar de mentirme. Si no iba a hacer algo, lo decía. Si me comprometía, lo cumplía, aunque incomodara. Descubrí que la verdadera libertad no está en hacer solo lo que apetece, sino en convertir tu palabra en ley. Que lo que digas tenga peso. Que no dependas de la motivación para cumplir, porque tu palabra ya tiene valor. Eso transforma tu identidad. No es sencillo, pero sí posible. Porque cada excusa puede desarmarse si la observas con claridad. Pregúntate, ¿es imposible lo que tengo que hacer, o solo me da miedo? ¿Estoy realmente cansado, o es pura anestesia por tanta distracción? ¿Qué pasaría si lo hiciera igual? La respuesta que encuentres ahí puede ser más poderosa que cualquier consejo. Porque no hay nada más transformador que descubrir que puedes actuar a pesar de tus excusas, que puedes moverte incluso con miedo. Napoleón Hill decía que la acción persistente es lo que separa a los triunfadores de los soñadores. Yo añadiría que esa acción no comienza con fuerza, sino con coraje. Empieza con un pequeño acto rebelde, sé que tengo miedo, pero lo haré igual. Ese instante fractura la programación, abre un nuevo camino en tu mente. Y cada vez que eliges actuar en lugar de justificarte, ese camino se refuerza. Hasta que un día, sin darte cuenta, ya no justificas nada, simplemente haces. Hoy, cuando mi mente me ofrece una excusa, la escucho, pero no la obedezco. La reconozco como lo que es, un reflejo automático, no una verdad. Ya no le entrego el timón, porque entendí que cada minuto de duda es un ladrón de propósito. Y no quiero seguir robándome la vida. Tampoco tú. Y lo sé, porque estás aquí. Porque dentro de ti hay algo que ya no quiere excusas, quiere avanzar, quiere resultados, quiere paz. Esa paz no se logra huyendo del esfuerzo, sino atravesándolo. Se construye demostrando cada día que eres más fuerte que tus justificaciones, que no necesitas condiciones perfectas para moverte, que no vas a seguir negociando tu destino con pensamientos que solo saben retrasarte. Estás listo, aunque tu mente grite que no. Porque lo que te separa de tu nueva vida no es lo que te falta, sino lo que te dices cuando crees que no puedes. Cambia esa voz y todo lo demás cambia. Cuarto, rompe el ciclo. Hazlo aunque no tengas ganas. Hay días en los que la vida se siente como un peso húmedo en el pecho. Días en los que uno se levanta, pero no despierta. Caminas, pero no avanzas. Respiras, pero apenas vives. Son esos días en que cada tarea parece una montaña, cada decisión un muro, cada paso una amenaza.
Y lo peor no es el cansancio físico, es la desgana. Esa sensación traicionera de no querer hacer nada, ni siquiera lo que sabes que te hace bien. Porque cuando la mente cae en ese ciclo de evasión, todo empieza a doler. Los sueños que postergas, los compromisos que rompes, las ganas que nunca llegan. Ahí es donde uno se pierde, no por falta de capacidad, sino por falta de acción. La primera vez que entendí que mi progreso dependía de moverme aún sin ganas, me sentí quebrado, porque llevaba años creyendo que debía sentir algo antes de actuar, inspiración, energía, claridad, motivación, pero nada de eso aparecía. Siempre había una excusa, un ruido, una distracción, una sensación que me hacía decir, hoy no. Y ese, hoy no, se convertía en una semana, luego en un mes, después en un año. Y entonces el hábito no era solo la pereza, era la espera. Vivía esperando sentirme listo, sin darme cuenta de que esa espera también era una forma de morir. Hasta que un día, sin explicación, simplemente lo hice. Sin ganas, sin motivación, sin fuerza. Lo hice por rabia, por cansancio de cargar con la culpa de no haber hecho nada. Ese día, aunque el resultado fue mínimo, sentí algo distinto. Sentí respeto, no orgullo, respeto por mí mismo, por haberme obedecido, aunque todo en mí pedía pausa. Por haber roto, aunque solo fuera por unos minutos, el ciclo que me tenía atrapado. Y descubrí que eso era suficiente. No necesitaba grandes logros ni aplausos, solo un pequeño acto de rebeldía contra la desgana. Una acción que dijera, yo estoy al mando. Porque el ciclo de no hacer empieza cuando crees que necesitas sentirte bien para moverte. Pero la verdad es otra, la acción precede a la motivación, no al revés. La energía se genera en el movimiento, no en la espera. Aceptar eso fue duro, porque significaba que, si quería cambiar mi vida, debía hacerlo incluso cuando no tenía ganas, incluso cuando todo dentro de mí estaba apagado. Eso es disciplina. Y la disciplina no se alimenta de inspiración, se alimenta de decisiones firmes, sostenidas aún en el vacío. Comprendí que una mente disciplinada es una mente poderosa cuando logré hacer lo que debía mientras mi cuerpo rogaba que me detuviera. En esa fricción entre el deber y el deseo se forja el carácter. Y aunque no es un proceso bonito, es áspero, incómodo, solitario, es sagrado. Porque cada vez que eliges avanzar sin ganas, le dices a tu mente que ya no manda, que ahora mandas tú. Y eso lo cambia todo. Hazlo aunque no quieras, porque si solo te mueves cuando estás motivado, vivirás siendo esclavo de tu estado emocional. Serás rehén de tus sensaciones, de la pereza, del miedo, de la ansiedad. Y creerás que es normal, porque así viven muchos. Pero no es natural vivir estancado. No es natural que tu corazón quiera algo y tu cuerpo no responda. Eso no es debilidad, es desconexión entre tu intención y tu decisión. Y esa desconexión se sana con acción, con movimiento constante, con decisiones pequeñas que no negocien con tu estado de ánimo. Yo lo viví. Me repetí, mañana, tantas veces que olvidé cómo decirme, hoy. Hasta que dejé de esperar a sentirme diferente y empecé a actuar diferente. El cambio no vino de un libro ni de un consejo, vino del instante en que hice lo que debía, aunque no tenía ganas. Y sí, al inicio fue duro. Es como nadar contra la corriente, como entrenar cuando estás débil, como escribir sin ideas, como hablar cuando no quieres. Pero cada acto de disciplina abre una grieta en el muro de tu vieja identidad, y con cada grieta entra más luz. Hasta que, sin darte cuenta, lo que antes era un esfuerzo se convierte en parte de ti. Ya no necesitas forzarte porque tu sistema cambió, porque tu esencia recuperó el mando. Esa es la magia de actuar sin ganas, al repetirlo lo suficiente, se convierte en parte de tu ADN. Ya no se trata de motivación, sino de coherencia. De respeto. De cumplir lo que dijiste, de volver a confiar en tu palabra. Porque si tú no crees en ti, ¿quién lo hará? Hazlo sin ganas, porque eso te hace libre. Libre de esperar, libre de depender de estados emocionales, libre de vivir en pausa, libre de ti mismo. No hay mayor libertad que la de actuar desde la decisión y no desde el ánimo pasajero. Pregúntate, ¿cuánto más vas a dejar que tu desgana decida tu destino? ¿Cuántas oportunidades vas a perder esperando el momento perfecto? ¿Qué parte de ti dejas morir cada vez que dices, después? Rompe el ciclo ahora, con lo que tienes, aunque no te emocione, aunque no sientas fuego, aunque solo puedas dar un paso. Dalo.
Porque ese paso, aunque pequeño, frío o gris, es más valiente que cualquier intención no ejecutada. Ese paso es la semilla de tu libertad. No sigas esperando. No necesitas sentir para actuar. Actúa, y entonces lo demás encontrará su lugar. Porque no necesitas más motivación, lo que realmente necesitas es coraje. Coraje para cumplir lo que dijiste, para demostrarte que eres capaz, para transformar la acción en tu nuevo idioma. Porque cuando tu cuerpo dice que no y aún así lo haces, ahí comienza la verdadera vida. 5. Si no lo haces hoy, mañana será más difícil. Hay decisiones que pesan más cuando no se toman. Al principio parecen livianas cuando las ignoras, pero con el tiempo se convierten en piedras que cargas en el alma. Uno cree que gana tiempo al postergar, pero en realidad lo pierde todo: energía, claridad, confianza en uno mismo. Yo pasé años en esa trampa, creyendo que lo que no hacía hoy podía hacerlo mañana. Pero lo que no entendía era que cada vez que evitaba actuar estaba entrenando a mi mente a huir, a elegir lo fácil, a fortalecer el músculo de la evasión. Ese entrenamiento silencioso pero constante me robó más de lo que quiero admitir. No era falta de tiempo, era falta de dirección. Hoy lo sé, cada vez que dices, después, estás sembrando una semilla de resistencia. Y esa semilla crece. Al día siguiente no solo cuesta lo mismo, cuesta más. Porque además del esfuerzo de hacer la tarea, debes cargar con la culpa de no haberla hecho antes, con la voz interna que te recuerda que ya fallaste. Y si no enfrentas esa voz, se convierte en juez, sombra y saboteador. El tiempo no es solo un recurso, es una prueba. Cada día que pasa sin cumplir lo que prometiste no te aleja del resultado, te aleja de la versión de ti mismo que quiere salir. Recuerdo una mañana en particular, me senté frente al escritorio con todo listo. Tenía las ideas, el plan, el momento perfecto, pero no tenía voluntad. Me dije que necesitaba un café, luego ver un video, luego revisar redes solo 2 minutos. Cuando miré el reloj, habían pasado 3 horas. 3 horas de nada. 3 horas en las que no fallé al mundo, me fallé a mí. Y lo peor fue que al día siguiente repetí la misma historia, y luego otra vez, y otra. Así es como se construye la mediocridad, en días normales, llenos de pequeñas excusas y decisiones aparentemente inofensivas que terminan siendo tu forma de vida. Pero la mente puede reentrenarse. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Existe una ley invisible: cuanto más rápido actúas sobre una idea, más fuerza tiene; cuanto más la postergas, más débil se vuelve. Es como una chispa: si la usas, enciende un fuego; si la ignoras, se apaga. Y cuando se apaga ya no es la misma, porque tu cerebro la archiva como algo que no hiciste. Y lo que no hiciste una vez es más fácil no hacerlo la segunda. Esa es la trampa. Por eso me obligué a actuar sin pensar demasiado, a no esperar el momento perfecto, a no darle espacio a la excusa elegante de la perfección, que en realidad era miedo disfrazado. Miedo a fallar, miedo a no estar a la altura. Pero entendí lo que muchos sabios repiten: el verdadero fracaso no es hacer algo mal, es no hacerlo nunca. Es traicionarte por proteger una comodidad que ya ni siquiera disfrutas. El primer paso fue duro, no por difícil, sino porque traía consigo todo el peso de las veces que no lo había dado. Era la resistencia acumulada de años de inercia. Pero lo di. Aunque dudando, aunque temblando, aunque renegando. Y al hacerlo sentí algo distinto: mi palabra volvía a tener valor. Descubrí que no necesitaba hacerlo todo, solo empezar. Y ese inicio fue suficiente para romper el ciclo. El secreto no es resolverlo todo en un día. El secreto es hacer algo hoy. Demostrarle a tu mente que decides, que tu palabra cuenta, que aunque hayas fallado antes, hoy eliges distinto. Porque cada acción que tomas, por mínima que sea, es un acto de sanación. Es recuperar respeto propio. Es decirte, ya no huyo. Y sí, mañana será más difícil si hoy no actúas. Porque tu cerebro recordará que cediste, que preferiste la comodidad, y esa memoria se convierte en un patrón. Los patrones no desaparecen solos, se reemplazan con otros nuevos, con hábitos distintos, con decisiones valientes. Pero todo empieza con un acto de coraje hoy, no mañana. Si estás aquí esperando una señal, déjame ser claro: no habrá una más evidente. Este es el momento. Este es tu espacio. Este es el presente en el que puedes cambiar tu historia.
No te prometas que mañana lo harás mejor. Prométete que hoy darás el primer paso. Porque si no lo haces hoy, mañana será más difícil, y pasado mañana quizá ni lo intentes. Cada día cuenta, no como una carrera contra el reloj, sino como una oportunidad de reconectarte contigo, de volver a elegirte, de volver a escucharte. Porque detrás de la postergación no hay flojera, hay desconexión. Y la única forma de sanar esa desconexión es decidiendo que hoy, con lo que tienes, das el primer paso. Has dejado de escucharte, has dejado de confiar en ti, pero siempre puedes volver a empezar. No de golpe, sino con pasos firmes, pequeños, sostenidos por una disciplina amable y una voluntad silenciosa. Hoy puedes elegir el movimiento que mañana te salvará del arrepentimiento. No lo subestimes, no existe acto más poderoso que actuar cuando nadie te obliga, cuando nadie te observa, cuando podrías no hacerlo y aún así eliges hacerlo. Eso es integridad, eso es crecimiento, eso es amor propio. Y si piensas que llegaste tarde, si crees que fallaste demasiado, déjame decirte algo que transformó mi vida, no importa cuántas veces hayas postergado, lo único que realmente importa es lo que decides ahora. Porque el presente tiene una fuerza que el pasado jamás podrá tocar. Si hoy eliges actuar, estás reescribiendo tu historia, cambiando tu narrativa, dándole vida a una nueva versión de ti, una que no se define por lo que no hizo, sino por lo que está haciendo. 6. El poder invisible del 1% diario. Una vez escuché que no necesitas dar saltos gigantes para transformar tu vida, solo avanzar un paso cada día en la dirección correcta. Al principio me sonó bonito, casi poético, pero inútil. Yo quería resultados rápidos, un cambio total, salir del caos y la mediocridad con una decisión épica. Quería que desde el lunes todo tuviera sentido. Pero no sabía que esa urgencia era parte del problema. Porque la necesidad de cambios inmediatos es otra forma de sabotaje. Lo que empieza con ansiedad termina en abandono. Y así, otra vez, me encontraba roto por mi propia impaciencia. Hasta que solté. No al sueño, sino a la ilusión de que podía transformarlo todo en un instante. Me rendí al ego que buscaba aplausos antes de ser constante. Me rendí al impulso de comenzar con fuerza para rendirme al tercer día. Y desde ese lugar de humildad empecé a observar con otros ojos. Dejé de fijarme en los que gritaban metas y miré a los que calladamente cumplían procesos. Aquellos que nadie aplaudía en el camino, pero que un día aparecían con una vida distinta. Y entonces lo vi claro, todos ellos crecían un 1% cada día. Sin pausa, sin urgencia, sin alardes. Así descubrí el verdadero poder del 1%. Descubrí que estaba perdiendo porque quería ganar la guerra en una sola batalla. Me senté frente a mi frustración, mis caídas y mis hábitos rotos, y me pregunté, ¿puedo mejorar apenas un poco hoy? ¿Ser 1 milímetro más disciplinado que ayer? ¿Escribir un párrafo, hacer 5 flexiones, leer una página? Y lo hice. No con entusiasmo, sino con miedo, con dolor, con resistencia. Pero lo hice. Y al día siguiente lo repetí. Y al otro también. Y entonces algo cambió, la resistencia empezó a ceder. El monstruo de la pereza se achicó. La voz de la excusa perdió fuerza. Porque el cuerpo aprende. Porque la mente, entrenada con constancia, obedece. Un gran maestro dijo, la repetición es el secreto de toda maestría. No la perfección, no la intensidad. La repetición. Y hoy sé que si no hubiera apostado por ese 1% diario, seguiría atrapado en ciclos de autoengaño. Porque la mente ama lo grande, pero se transforma con lo pequeño. Ese es el error más común, queremos cambios radicales sin aceptar los pequeños ajustes constantes. Pero la vida no cambia cuando la gritas, cambia cuando la repites. Cuando cada día, sin importar cómo te sientas, das un paso que honra a la persona en la que quieres convertirte. Pregúntate con honestidad, ¿de qué estás huyendo cuando postergas? ¿Qué parte de ti exige resultados inmediatos porque aún no se ha perdonado por fallar antes? ¿Y qué pasaría si, por primera vez, eligieras construir sin exigirte perfección? ¿Qué pasaría si solo te enfocaras en ser un poco mejor hoy? No por miedo, sino por respeto a ti mismo y a lo que sabes que puedes lograr si no abandonas. Descubrí que el 1% diario no solo cambia tu vida, cambia tu identidad. Porque empiezas a transformarte en alguien que cumple, que se presenta, que no se rinde a la primera, que no necesita motivación para moverse.
Y eso, aunque no lo notes al inicio, se transmite. Los demás lo perciben. Tú mismo te ves distinto. Ya no esperas un golpe de suerte, comienzas a crear tus propias probabilidades. Y eso es magia con los pies en la tierra. Porque el 1% diario no es mediocridad, es maestría. Es la humildad de entender que todo gran cambio empieza siendo invisible. Lo que hoy parece poco, mañana será el cimiento de algo enorme. Y cuando empieces a cosechar frutos, cuando tu vida comience a transformarse, no será gracias a un momento extraordinario. Será porque elegiste ser constante cuando nadie te obligaba, cuando nadie te veía, cuando pudiste rendirte, y no lo hiciste. Hoy puedo decir que he crecido, no por lo que conseguí, sino por lo que fui capaz de sostener. Por esas veces en que no tenía ganas y aún así lo hice. Por las mañanas en que quise quedarme en la cama, pero decidí sentarme a escribir. Por las noches en que quise rendirme, pero me obligué a terminar lo que había comenzado. Cada vez que cumplía con mi 1% reforzaba una verdad nueva, que soy capaz, que no necesito perfección, solo constancia. Que cada acto pequeño es una inversión en la persona que quiero ser. Y tú también puedes. No necesitas transformar toda tu vida hoy. Solo dar un paso fuera de tu zona cómoda. Solo atreverte a hacer lo mínimo con excelencia. Comenzar algo y no detenerte. Creer que, como dijo Gil, el deseo sostenido por la acción constante se convierte en realidad. No es una frase inspiradora, es una ley, y está esperando a que la practiques. No mañana, hoy. Porque hoy es el único escenario donde puedes reescribir tu historia. Si eliges crecer apenas un 1% ahora, ya habrás ganado. No porque llegaste a la meta, sino porque decidiste avanzar. Al final, la diferencia entre quien triunfa y quien fracasa no está en el talento, sino en la disciplina. En la capacidad de hacer algo pequeño cada día sin rendirse. Ese es el poder silencioso que pocos comprenden y menos practican, pero quienes lo abrazan, cambian su destino para siempre. 7. Hazlo incómodo, hazlo incompleto, pero hazlo. Esperé demasiado por el momento perfecto. Me sentaba con el corazón lleno de ideas, pero con las manos inmóviles y la excusa lista, todavía no es el momento. Me decía que debía esperar a sentirme bien, a tener claridad, a estar seguro, a que pasara el cansancio, el miedo o la ansiedad. Pero ese instante nunca llegaba, porque la mente sabe disfrazar su miedo de sabiduría, sabe convertir la perfección en una trampa elegante. Y yo caía, una y otra vez, en esa cárcel invisible. Hasta que entendí que si seguía esperando iba a envejecer soñando con una versión de mí mismo que jamás conocería. Y no pude soportarlo. Recuerdo con nitidez el día que decidí hacerlo igual. Tenía 1000 razones para no actuar, estaba cansado, mi entorno era un caos, no me sentía motivado, el plan era incompleto y la duda me pesaba como una sombra. Pero me senté, abrí el cuaderno y comencé. Con manos temblorosas, con ideas desordenadas, con la sensación de forzar algo que no fluía. Y, sin embargo, fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. Porque avancé sin condiciones. Lo hice incómodo, lo hice incompleto, pero lo hice. Y ese acto, aparentemente pequeño, me devolvió algo que no sabía que había perdido, mi poder. Lo que no entendía antes es que no se trata de esperar a tener todo resuelto para empezar. Se trata de empezar para resolver. Porque al caminar, incluso herido, algo se activa en tu interior. Tu mente deja de luchar contra el miedo y comienza a enfocarse en el siguiente paso. La claridad llega caminando, no pensando. La confianza llega actuando, no planeando. Como decía un sabio, la acción es el antídoto del miedo. Yo me pasé años paralizado esperando una seguridad que solo aparece después de dar el primer paso. Nunca antes. Hoy lo veo claro, la incomodidad es parte del proceso. Si no la abrazas, te estancas. Porque lo incómodo no es señal de error, es señal de crecimiento. ¿Te sientes extraño, inseguro, fuera de lugar? Eso está bien. Significa que estás cruzando el umbral entre lo que has sido y lo que puedes llegar a ser. Ningún cambio real ocurre desde la comodidad. Los verdaderos saltos nacen en medio del caos, de la acción imperfecta. Y descubrí algo más, las cosas hechas a medias, pero con honestidad, construyen más que las que nunca comienzan por esperar perfección. La vida no se transforma con elegancia, sino con sinceridad.
Si vas a fallar, falla avanzando. Si vas a equivocarte, que sea mientras lo intentas. Porque la transformación no vive en la teoría. Vive en la práctica, en el terreno real, donde duele, donde cuesta, donde dudas, pero también donde sanas. La acción incompleta tiene más valor que la perfección soñada. Porque cada movimiento, aunque torpe, le dice a tu mente que ya no eres el mismo, que algo dentro de ti decidió dejar de esperar. Créeme, tu alma lo percibe. Empieza a confiar, empieza a crecer, no por el resultado, sino por el acto mismo de atreverte. Hazlo incómodo, porque si solo actúas cuando es fácil, nunca podrás hacerlo cuando más lo necesites. Hazlo incompleto, porque si esperas estar listo, vivirás ensayando una obra que jamás subirás al escenario. Hazlo como puedas, pero hazlo. Porque cada vez que decides actuar sin garantías, estás desarrollando un nuevo músculo interno, el de la autoeficacia. Ese que te susurra, puedo hacerlo aunque tiemble, aunque duela, aunque otros no crean en mí. Yo aprendí a escribir en medio del dolor, a levantarme en noches de insomnio, a grabar con miedo, a hablar incluso dudando de mis propias ideas. Porque entendí que el precio de no hacer nada es infinitamente más alto que el de hacer algo imperfecto. Y ese instante me liberó. Me quitó el peso asfixiante de la perfección y me dio permiso de existir, no como un ideal imposible, sino como un ser en construcción. Comprendí que, aunque estuviera incompleto, mi proceso tenía más valor que cualquier máscara brillante de éxito vacío. Recuerdo una frase que me atravesó como un rayo: no hay momentos ideales, solo decisiones reales. Entonces lo entendí. Si seguía esperando el día perfecto, lo único que perfeccionaría sería mi hábito de posponer. Así que elegí el caos, el momento incómodo, y en medio de todo lo que no estaba listo, empecé. Y tú también puedes hacerlo. Deja de buscar excusas disfrazadas de lógica. No necesitas estar preparado, solo necesitas estar dispuesto. No hace falta más tiempo, lo que necesitas es más intención. No necesitas validación externa, lo que requieres es coraje. Hazlo tal como estás ahora. Con miedo, con dudas, con deudas pendientes. Pero hazlo. Porque tu futuro no exige que llegues impecable, te suplica que comiences. Te pide que te muevas, que honres tus sueños con hechos y no con promesas vacías. Hazlo hoy. Hazlo mal si es necesario, pero no permitas que tu espíritu muera esperando el día ideal. Ese día no existe, nunca ha existido. Solo tienes este instante. Si lo dejas escapar, se convertirá en una herida silenciosa que te recordará lo que no hiciste. Esa voz interior susurrará: pudiste intentarlo. No permitas que ese sea tu tormento. Que te duela el esfuerzo, no la culpa. Que te pese el cansancio, no el remordimiento. Porque si algo aprendí de quienes realmente cambian su vida es esto: lo hacen aunque tiemblen, aunque falte todo, aunque no vean el final del camino. Y cuando menos lo esperan, todo empieza a tener sentido. No porque llegaron a la cima, sino porque jamás se detuvieron. Hazlo incómodo, hazlo incompleto, pero hazlo. Solo así lo harás real. 8. El nuevo tú no negocia con excusas. Un día desperté cansado de mí. No era un cansancio físico, era un hartazgo del alma, una pesadez existencial. Era el peso de todas las veces que me había mentido disfrazando la pereza de pausa, el miedo de prudencia y la evasión de estrategia. Me miré en el espejo y no me reconocí. Sí, era yo, pero no la versión que había soñado. Era la versión domesticada, la que justificaba todo, la que siempre tenía una excusa más convincente que un resultado verdadero. En ese momento lo entendí: o me reinventaba o seguiría atrapado en las mismas promesas incumplidas. No quise perderme más. La transformación no comenzó con una meta escrita en un cuaderno, ni con un discurso inspirador, ni siquiera con una revelación mágica. Comenzó con una decisión cruda y radical: dejar de negociar con mis excusas. Comprendí que cada vez que las escuchaba les entregaba poder, y cada vez que lo hacía, perdía el mío. Había convertido mis justificaciones en una religión personal que me daba consuelo, perdón y sentido, pero también me condenaba a repetir la misma vida una y otra vez. Cuando decidí ser alguien distinto, no pensé en grandeza, pensé en verdad. Me pregunté: ¿qué haría si dejara de creerme mis propios cuentos? ¿Qué pasaría si no aceptara ninguna razón que no viniera del compromiso, del propósito, de la responsabilidad conmigo mismo?
¿Quién sería si tratara mis sueños como pactos sagrados y no como simples fantasías bonitas que suenan bien al contarlas? Ese fue el punto de quiebre. No fue épico, fue silencioso. Fue áspero, fue incómodo, fue una conversación íntima conmigo mismo. Me hablé como nunca antes, me dije verdades que había evitado por años. No lo hice para lastimarme, lo hice para despertarme. Porque las excusas tienen una característica mortal, suenan lógicas, pero te pudren por dentro. No te derriban de golpe, te consumen lentamente, y lo peor es que tú mismo les abres la puerta. Así que dejé de abrirla. Aprendí a escucharme, pero no a obedecerme. Empecé a diferenciar entre una necesidad real y un autoengaño elegante. Porque muchas veces lo que yo llamaba necesito descansar era simplemente miedo. Lo que yo llamaba no estoy listo era perfeccionismo paralizante. Y el famoso mañana empiezo era solo comodidad disfrazada. El nuevo yo no podía construirse desde ahí. Así que adopté una regla simple: cada vez que apareciera una excusa, la atravesaría con acción. Sin importar cuán convincente sonara, haría lo que había dicho que haría, aunque me temblaran las manos, aunque el resultado fuera torpe, aunque me sintiera roto. Porque cumplir, incluso en pedazos, vale más que 1000 excusas justificadas. Es en esa repetición incómoda donde se forja la nueva mente. Una mente que no razona desde el miedo, sino desde la voluntad y el verdadero amor propio, no desde la lástima. Al inicio dolía. Porque cada vez que decía, lo hago igual, moría una parte vieja de mí. Una parte que se alimentó por años de postergaciones, de dramas internos, de promesas incumplidas. Y con cada acción, esa versión antigua fue perdiendo fuerza, mientras la nueva empezaba a nacer. Era como despedirme de un amigo imaginario que siempre estuvo conmigo, pero que en realidad me estaba destruyendo en silencio. Lloré, dudé, pero no volví atrás, porque algo comenzó a cambiar cuando aparecieron los primeros resultados, aunque fueran pequeños. Un día cumplía un hábito, al siguiente lo repetía, y de pronto ya era una semana entera sin negociar con mi vieja mente. Luego, un mes. No es que las excusas hubieran desaparecido, simplemente dejaron de tener poder. Había reconfigurado mi identidad. Ya no era alguien que intentaba cambiar, era alguien que ya no aceptaba las razones por las que antes fracasaba. Y eso lo cambia todo. Comprendí que cuando decides que tus estándares están por encima de tu estado emocional, tu vida se ordena. Aprendí que quien se respeta no se sabotea, que quien conoce su propósito no justifica lo injustificable, que romper una promesa contigo mismo es más doloroso que cualquier crítica externa. Y que no necesitas fuerza para eliminar una excusa, necesitas decisión. La fuerza llega después, como consecuencia de esa elección. La pregunta que me acompaña cada día es: ¿quieres paz temporal o transformación real? Porque la mente antigua no desaparece. Todavía susurra, ofrece atajos, inventa pausas disfrazadas. Pero el nuevo yo no discute con ella, simplemente actúa. Entendí que las excusas no se combaten con argumentos, se vencen con hechos. Y cuando los hechos se repiten, te transforman. No desde la teoría, sino desde la satisfacción íntima de saber que ya no eres esclavo de lo que antes te dominaba. Lo que antes era una batalla diaria, ahora es un estilo de vida. No perfecto, no impecable, pero auténtico. Y tú también puedes hacerlo. Puedes decidir hoy que no vas a seguir negociándote, que tu palabra tiene valor, que cada vez que digas, haré esto, lo cumplirás como si fuera un pacto sagrado. Y si fallas, lo volverás a intentar, sin excusas, porque cada vez que lo haces, matas con dignidad a tu viejo yo y construyes uno nuevo con carácter. Leí una vez una frase que me marcó: la vida te paga lo que tú te pagas a ti mismo. Si te tratas como alguien que siempre se justifica, recibirás una vida llena de justificaciones. Pero si te tratas como alguien que cumple, incluso en silencio, la vida te responderá de la misma manera. No por magia, sino por coherencia. Porque el universo no premia al más talentoso, premia al más consistente. No necesitas motivación, necesitas verte diferente. Verte como esa persona que ya no hace tratos con la mediocridad interna. Esa persona que se levanta sin justificar el sueño, que actúa sin explicar su emoción, que cumple sin esperar aplausos. Porque cuando decides convertirte en alguien que no negocia con excusas, no solo transformas tu mente, transformas tu realidad. Y no hay poder más grande que ese. Desde ahí, todo lo demás se vuelve posible.
Si estas palabras resonaron contigo, no lo dejes aquí. En el canal Solo Escucha encontrarás la lista de reproducción completa para continuar este proceso paso a paso. Cada capítulo está diseñado para romper una excusa más, para acercarte al tú que mereces ser. No estás solo, pero sí eres responsable. Haz clic, escucha y sigue avanzando. Tu transformación apenas comienza.